buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a tratar el tema de las intervenciones que han venido haciéndose para remodelar o embellecer nuestra ciudad colonial y principalmente vamos a tocar el tema del empañetado de las paredes de la Puerta del Conde. Específicamente, este caso ha provocado gran controversia entre distintos sectores de la población que consideran que un monumento como este ha perdido su esencia con esta remodelación. Indudablemente la Puerta del Conde pues es un hito, es un monumento demasiado importante, es un símbolo de la historia de nuestro país y por esto todas estas discusiones y controversias. Es bueno señalar que esta modificación fue hecha para la celebración del 170 aniversario de nuestra independencia nacional en ocasión pues del último 27 de febrero pasado. Bueno, y para conversar sobre este tema hemos invitado a dos especialistas en el área. Hemos invitado a Simona Capelli, que es experta en restauración y conservación, y al arquitecto José Enrique del Monte Soñé, también especialista en conservación de monumento histórico y monumental. Muy buenas noches, Simone, muy buenas noches, José Enrique. Bienvenidos a Entre Puntos. Yo quiero preguntarles, para iniciar este conversatorio, lo siguiente. El arquitecto Cristian Martínez ha señalado que cuando se construyó la estructura de la Puerta del Conde en el 1555, esta se hizo empañetada y luego se removió el pañete por alguna causa. Otros dicen que nunca estuvo empañetada. Ahora bien, independientemente de que haya estado o no empañetada, yo quiero plantearles dos preguntas y quiero comenzar con José Enrique. Primero, un monumento que pertenece a nuestro patrimonio cultural y no solamente al patrimonio cultural dominicano, sino también al patrimonio cultural de la humanidad, como fue declarado por la UNESCO, puede modificarse sin que estos organismos den el permiso o pues colaboren en lo que es esta decisión. Primero, esta pregunta. Y segundo, independientemente que este monumento haya sido construido y luego empañetado inmediatamente, o sea que su origen haya sido que estuviera empañetado, ¿hasta dónde, independientemente de eso, hasta dónde es conveniente en el momento actual que vivimos y hasta dónde es válido que un monumento de la importancia en la historia de este país y, como dije, también de la historia del mundo por ser ciudad privada de América, que cambie un monumento que es símbolo, que es un hito histórico, que es un hito urbano, hasta dónde es conveniente que cambie en su aspecto físico? Porque los símbolos son eso. Si pusiéramos que ahora, a mi juicio, que la bandera fuera el rojo arriba y el azul abajo, si como quiera tiene el rojo y el azul, ¿hasta dónde esto es conveniente, José Enrique? Fíjate que te he planteado dos preguntas distintas. Si los hitos pueden cambiar y si ha habido permiso y conocimiento de patrimonio cultural en esta intervención. Bien, gracias Mónica, te doy las gracias por esta oportunidad, que es un tema que nos ha llevado de mucha reflexión lo que ha sucedido, porque debemos señalar que el patrimonio cultural dominicano ha tenido unos años de mucha vulnerabilidad y mucha ausencia de opiniones públicas. Han habido situaciones a nivel nacional que hemos perdido una serie de elementos, como tú señalas, y que realmente la opinión pública no se ha hecho eco con la fuerza que hemos necesitado. Desafortunadamente, la experiencia que hemos tenido con la Puerta del Conde, el baluarte 27 de febrero, ha permitido que de alguna manera el tema patrimonial ocupe posiciones de opinión pública y entonces vayamos a analizar el meollo del asunto, la situación de todo el patrimonio cultural dominicano. Quiero aprovechar para decirte que estamos en una etapa de la historia del proceso de conservación y restauración de nuestros símbolos históricos, en una etapa bastante débil. O sea, hemos tenido pocas inversiones a nivel privado, a nivel estatal, en términos de comparativo, por lo que amerita la intervención de estos monumentos. Un monumento es una estructura bastante frágil, a pesar de que la gente piensa que porque tengan 300, 400, 500 años son estructuras bastante sólidas. La realidad es lo contrario. La realidad es que
están vulnerables a cualquier situación, ya sea de forma natural o ya sea de manera humana. El ser humano atenta mucho contra los monumentos. Y para que se preserven deben estar siempre vigilados, siempre intervenidos. No es cierto que tú intervienes en un monumento y terminas. No es una construcción contemporánea en la cual tú la planificas, hay un presupuesto, la ejecutas y la entregas. Y finalmente le das un mantenimiento mínimo a lo largo del tiempo. Los monumentos requieren una intervención permanente, minuciosa, cuidadosa y de la mano de especialistas. O sea, no todo el mundo está en capacidad de intervenir un monumento, a pesar de que pueda ser ingeniero civil, que pueda ser arquitecto, que pueda ser historiador, conservador. Para eso existen una serie de estudios muy complejos y muy especializados dentro de la rama de la arquitectura y de la rama de la historia del arte que tienen que ver con la intervención en este tipo de edificaciones. Entonces, ahí estamos hablando de un aspecto bastante técnico. No es solamente un aspecto simplemente de decisiones y procedimientos. Hay que recordar que el camino al cielo está lleno de muchísimos tropiezos. Entonces, por una buena acción que tú quieras hacer, quizás las decisiones que tú tomes no sean las más acertadas. Entonces, normalmente en procesos de esta naturaleza debe haber un consenso de muchísimas voces especializadas para determinar el paso a seguir. Primero está el estudio propio de la estructura, la situación que tiene, es decir, las patologías que puede presentar, y entonces vienen las posibles soluciones. Estas acciones nunca pueden ser de manera acelerada, rápida, ni tomando en cuenta una actividad como que se va a inaugurar, se va a celebrar algo a tal fecha y hay que tenerlo listo. O sea, no, esos son edificaciones que requieren su tiempo y su cuidado para intervenirse. Entonces, el primer paso que hubo en la experiencia de la intervención de la Puerta del Conde, a mi juicio, fue la velocidad con que se quiso hacer A mí me extrañó, la verdad. O sea, primero el procedimiento fue bastante negativo porque fue en desconocimiento de la población. O sea, cuando hablo de desconocimiento de la población, no hubo una presentación del proyecto, cómo se iba a realizar, ni las intervenciones en detalle, y mucho menos los especialistas del área fueron alertados previamente a la situación. Es decir, lo que ha sucedido es que ha habido una reacción a una acción que no fue comunicada debidamente. Entonces, en términos de apoyo de la población y de conocimiento de la población, para mí ha sido el paso más negativo que hemos tenido. El otro proceso negativo en esta intervención ha sido que fue realizado por una oficina de ingenieros que puede estar bastante capacitada, de hecho tiene una carpeta de obras que son bastante importantes a nivel nacional, pero no necesariamente en el área de la conservación. Entonces, esta compañía de ingenieros fue aparentemente contratada, asignada por el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, para remozar el Parque Independencia. Eso es otra cosa. Aparentemente, cuando estaba en el proceso de intervención en el Parque Independencia, sin avisar a nadie, sin una valla, sin una notificación a las autoridades del centro histórico, las autoridades del centro histórico, valga la redundancia, se dieron cuenta de que estaban interviniendo y se han acercado. Entonces ahí se han dado cuenta que la situación no fue debidamente informada y le preguntan... Ya luego que estaba realizado. Ellos estaban comenzando a trabajar. Entonces se acerca al revés. En vez de el contratista acercarse a las oficinas, es la oficina que se acerca a ellos, porque hay mucha sensibilidad. El que trabaja en el patrimonio siempre está alerta y tiene sensibilidad y se da cuenta que va a pasar algo y está a la puerta ahí. Entonces le han preguntado sobre la situación. Aparentemente la puerta no estaba en el contrato original, pero Patrimonio entiende que se están tocando el entorno de la Puerta del Conde, del Parque Independencia, Altar de la Patria. Entonces la puerta es parte del proyecto y es cuando Patrimonio les recomienda a esta oficina de ingenieros que incorpore la restauración de la Puerta del Conde en ese proceso para evitar daños futuros. Hasta ahí, aparentemente, esa discrepancia que hubo se sanó. Pero entonces fue Patrimonio, y Patrimonio que le dijo recomienda. Entonces Patrimonio recomendó. pone a su servicio, al servicio de la compañía, técnicos internos de la Oficina de Patrimonio. Pero estamos hablando que eso sigue siendo interno. O sea, ninguno de los que estamos en el mundo de la conservación nos alertaron, nos llamaron, vistas públicas, vamos a ver lo que se va a hacer, sino que fue simplemente hay una premura, se está haciendo un trabajo, entonces, bueno, Patrimonio, para que no hagan un desastre, vamos nosotros a orientarlos. En ese punto aparece Cristian Martínez Villanueva. Cristian Martínez Villanueva fue el arquitecto que en el año 1975 fue contratado por el gobierno para remodelar completamente el Parque Independencia
y la construcción del altar de la patria, donde están hoy los restos de los padres de la patria. Entonces Cristian intervino en el 75 y se terminó en el 76 el altar en ese momento altar de la patria, que era la Puerta del Conde, y fue Cristian quien hizo la consolidación del monumento, fue Cristian que estudió aquella pieza y por razones de decisiones de él decide eliminar el revoque, decide eliminar el enlucido o el empañete, como decimos, ¿no? Pero hay que recordar que en esos años el levantamiento del empañetado era una línea estética que se estaba llevando a nivel internacional, no solamente en República Dominicana. Moda. Y entonces, nosotros los arquitectos sabemos que hubo una revolución en el mundo de la arquitectura en términos de la teoría de la arquitectura y la estética, que viene precisamente con Aldo Rossi en 1965, cuando comienzan a desmontar todas las teorías del movimiento moderno que hablaban de la limpieza y del minimalismo, ese tipo de cosas. Y es Aldo Rossi un movimiento que rompe con esa filosofía y dice, no, nosotros tenemos una historia que tenemos que reconocer, que es parte de nuestra identidad, y hay una materialidad, unos materiales, una estética que tenemos que salvar, que tenemos que demostrarla. Entonces eso permea en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la historia del arte, y viene el gusto por el material, y hemos descubierto que Santo Domingo, en el caso nuestro, debajo de toda ese enlucido de las edificaciones aparecían muchos materiales nobles, una estructura bastante hermosa. Y entonces se remoza toda la ciudad colonial, aquel programa de remozamiento de la ciudad colonial, y la piedra en vista. En 1975. En los años 70. La piedra en vista entonces pasa a ocupar el gusto estético. ¿Qué que con pasa? la catedral también. Todos los monumentos principales se dejaron desnudos. Sí. Y fueron mucho más bellos, ¿eh? Para nosotros, la generación nuestra de ahora, lo encontramos mucho más hermoso porque la belleza es algo relativo, es algo generacional, es algo temporal. Desde el punto de vista de la conservación, sabemos ya, y lo puede decir Simona, quitar el enlucido a la piedra la hace más vulnerable al tiempo. También hay que pensar que hoy en día hay muchas más agresiones desde el punto de vista ambiental. Hace 50 años la polución no era tan agresiva como ahora, los fenómenos atmosféricos tampoco eran, o sea, el mundo ha cambiado, el clima ha cambiado, y hay lluvia ácida, hay una serie de elementos que atentan contra el material. Por eso revoco, como puede ser el barniz de una pintura, son llamadas superficies de sacrificio. Exactamente. Porque son la protección. Es para proteger. Entonces, José Enrique, independientemente de eso, ahora vamos a continuar pues viendo si patrimonio realmente estuvo, si lo permitió, si estuvo aprobado y muchísimos otros temas. Pero al tú tocar esto, quiero preguntarle a Simone, independientemente de que ese hito histórico pues se le quite valor de reconocimiento por la población, que yo creo que es un punto muy importante en la Puerta del Conde, pero dejando de lado ese aspecto que lo retomamos con José Enrique de nuevo, quiero saber a tu juicio, ¿cuál es tu opinión respecto al pañete, ya hablando meramente de la conservación del monumento? No, vuelvo un poco atrás. Es verdad que la historia no documenta muy bien sobre el hecho si estuvo empañetado o menos. Yo me imagino que sí, porque lo antiguo trabajaba muy bien y sabían que el pañete era una protección para el edificio. Ahora tenemos estos monumentos con la piedra vista, por esta moda que entró también en Italia, donde nació la restauración de los años 70, y ya con toda la documentación que tenemos hasta ahora, la gente se acostumbró prácticamente a esta visión, sí. ¿no? Entonces, a nivel conservativo, porque ya no podemos, ya hablar de restauración pasó de moda, ¿no? Cesare Brandi, un teórico italiano que ya murió, luchó muchísimo para la conservación de los monumentos, que es un poco diferente. Conservar quiere decir mantenerlo íntegro en su estado, o sea, sin hacerle variante. Entonces, en el caso de la Puerta del Conde, la restauración hubieran podido ser dos. Uno manteniendo la piedra vista y el otro empañetándolo. Lo que yo critico, ¿cuál es? ¿Cuál es que no usan los métodos, no usan los criterios correctos. O sea, aún con el empañetado que actualmente se le puso, no hicieron un desastre. Lo mismo que hicieron con la iglesia de los dominicos. Lo mismo. Sí.
a veces es mejor no intervenir sobre una obra que restaurarla mal. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron mal? Aparte del sentido que hubiera sido mejor que fuera visto porque ya eso marcaba un hito. Primero que todo, la zona colonial presenta un problema. Yo restauré algo en la zona colonial y sinceramente no sé si quiero volver a restaurarla. En los años 70, siempre a nivel internacional, entró de moda, como moda, en la restauración el uso del cemento. Y se ha hecho un uso del cemento con proporciones que lo pusieron muy duro, o sea, difícil de eliminar. Ahora, ¿qué problema tiene el cemento con estos materiales, como puede ser un ladrillo, una piedra caliza, que además son materiales blandos, ¿no? No son duros como el granito, son más sensibles? El problema del cemento es que es un material definido incompatible por problemática física, sobre todo. El cemento, no sé, piensa un edificio nuevo, como son calientes. Sí. Y cuando estamos en un edificio antiguo, como son más frescos. Es que el cemento retiene, o sea, mantiene el calor del sol, como puede mantener el frío. Entonces, Sí. todo eso crea un movimiento que rompe la piedra, que rompe el ladrillo, que son más blandos. ¿Okay? Sí. Entonces, la primera intervención que hay que hacer en la zona colonial es eliminar completamente el cemento. Además, porque procuran sales, se forman salitre, toda una serie de problemas. Eso es la primera intervención que hacer. Y eso lleva muchísimo tiempo, porque uno no puede ir con fuerza, o sea, es un trabajo minucioso. Artesanal. Pero entonces es totalmente contrario a lo que está pasando, porque ahora lo que hicieron fue empañetar. No hicieron nada, empañetaron y basta, me pareció correcto. Claro, pero con este tipo de material que es cemento, que tú dices Exacto, que puede volvieron afectar. a utilizar el cemento blanco, Sí. mejor que el cemento Portland o el cemento gris, pero volvieron a utilizar el cemento. O sea, estamos en el 2014 y ya se sabe desde hace 20 años que está prohibido utilizar el cemento. O sea, y nos vamos a la pausa con esta respuesta corta que me vas a dar. ¿Es mejor para las paredes del altar de la patria tener este empañete de cemento o no? No. No es mejor. O sea que no estamos haciendo realmente una labor de conservación. Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. En una fracción de segundo, tu vida puede cambiar para siempre. Una adolescente universitaria, idiota, una azafata, el paquete no está aquí. una mujer embarazada, Si yo tenemos que hablar. un marido celoso y dos hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer.
Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Palic. Protege tu salud. Los exámenes médicos que debe hacerse toda mujer son los siguientes. El Papa Nicolau es un examen en el que el médico toma una muestra de las células de la cervix, la parte del cuello del útero que le sigue a la vagina. Permite detectar anomalías celulares. Debe realizarse una vez al año después de los 21 o al iniciar la vida sexual. La prueba del VIH una vez al año, sobre todo si se vivió una situación de riesgo. Tomarse la presión arterial cada cierto tiempo, ya que tenerla controlada evita padecer de enfermedades cardiovasculares y daño hepático. La presión no debe de estar por encima de 12,8. Hacerse un control del colesterol, porque si este está elevado, es principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Si esta sustancia aumenta, agrega grasa a la sangre y tapa las arterias. Recomiendan hacerse este examen a partir de los 30 años y antes si existen antecedentes familiares. Examen de detección de infección por clamidia. Es la enfermedad de transmisión sexual bacteriana más frecuente. Es tratable, pero si no se cura puede traer graves problemas como la infertilidad. Se detecta por la orina o a través del Papa Nicolau. Control de diabetes. La diabetes es la acumulación excesiva de azúcar en la sangre. Se detecta con un examen de sangre que se recomienda después de los 25 años o antes si existen antecedentes. La mamografía y sonomamografía son dos técnicas que analizan el estado del seno y detectan cualquier bulto o quiste. Expertos sugieren hacerse una mamografía anual después de los 40 años y antes si hay antecedentes en la familia de cáncer de mamas. Examen colorectal. Este tipo de cáncer afecta por igual a hombres y mujeres. Recomiendan hacerse una prueba de forma periódica a partir de los 50 años. Examen visual. El glaucoma es una enfermedad del ojo que va deteriorando la visión de manera gradual. Por lo general no presenta síntomas y sin el tratamiento adecuado puede llevar a la ceguera. La osteoporosis es el deterioro gradual de la masa ósea. Los huesos pierden fuerza y se está más expuesto a sufrir fracturas y fuertes dolores óseos, por lo que debes hacerte una densitometría ósea una vez al año, a partir de los 40 o antes en caso de antecedentes familiares. Así es que si ya estás en edad de hacerte estos exámenes y no lo has hecho, anótalos en tu agenda. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Simona Capelli y José Enrique del Monte nos acompañan esta noche y hablamos sobre las remodelaciones de la ciudad colonial para embellecimiento y conservación. Hablábamos específicamente del empañetado del altar de la patria y Simone nos explicaba cómo este tipo de pañete con cemento blanco, que como has dicho que fue que se hizo, no conserva mejor las piedras, cosa que pudiera haber sido uno de los motivos importantes para ponerlo. Exacto. Ahí sí, porque el uso del cemento hay muchísimo motivo para no aplicarlo. ¿Okay? Pero yo antes estaba diciendo también que se hubieran podido hacer dos tipos de restauración de esta puerta, uno dejando la piedra a la vista y el otro empañetándola. Entonces, los dos, de cualquier manera, tienen el mismo proceso, porque antes de llegar al pañete es necesario, como estaba diciendo, eliminar el cemento hasta que se pueda, porque lamentablemente las estructuras coloniales fueron también consolidadas internamente con cemento, entonces hasta que se pueda. Y usar la cal, porque eso es el único material, el único adhesivo que es permitido en la restauración de monumentos. Ahora, se puede también usar la cal hidráulica, pero es siempre
un material que respeta los materiales que son, además, el material que era usado por lo antiguo. ¿Y cómo es la cal hidráulica? Cal hidráulica es el tercer proceso de la elaboración de la cal. Entonces, la cal hidráulica es un tipo de cal que también en agua se endurece, usada para hacer los puentes también. Entonces, existe cal hidráulica específica para la restauración, donde no tiene ningún tipo de mineral que puedan causar salitre o futuro problema. Entonces, hay materiales específicos que también se pueden producir aquí y no se hace. Entonces, en mi caso, cuando tuve que trabajar, todo llegó desde España. Se hizo un pedido específico de materiales específicos. Entonces, aparte ahora, entonces, una vez eliminado todo el cemento, hay que consolidar, porque internamente la piedra tiene, la estructura tiene área vacía. Entonces, con el tiempo se puede mover la estructura. Entonces, hay que consolidarla, asegurarla en el tiempo. ¿Y esto se hace con esta cal? Se hace con cal y con otro tipo de inerte. Entonces, de aquí hay que consolidar la piedra. Eso se llama consolidante, consolidamiento, puedo encontrar como término, donde se usa un producto específico que a base de sílice, la sílice arena, ¿no? Son químicos prácticamente transparentes que no varían con el tiempo, que se aplican a la piedra, hace de manera que la piedra vuelva a tener cohesión. O sea, si dentro hay problema, la piedra, la estructura de la piedra vuelve a ser fuerte. Después hay que hacer la parte de relleno, que entonces es sellar toda la parte vacía. Eso también es una seguridad para evitar que se formen telarañas, que entren insectos, ratones, o que, o sea, es una fase de, ¿cómo se puede decir?, de llenar un área vacía, evitando que en el tiempo, ¿no?, pueda crear movimiento. Y después se da un protectivo a la piedra, si queremos dejarla en vista. Y si no, entonces ahí es que se le aplica el pañete. Exacto, se da un pañete, se empañeta. ¿Con qué material? Cal, generalmente grasello, que es la segunda fase de elaboración de la cal. O sea que además de todo, de que no fue este pañete hecho con el material específico para esto, que es cal, además no se le hicieron estos procesos de rellenos y puede ser no se limpió. Por ejemplo, un problema que tiene la zona colonial, toda esta parte negra que tiene, que todo el mundo lo llama sucio, son algas verdes. Este es el problema por el clima, un clima tropical. Entonces, ya esos son trabajos que yo vi restaurando la iglesia de los dominicos. Fueron con un cepillo de hierro, o sea, para borrar completamente lo que hay, y pensando de eliminar las algas. Las algas verdes que se ponen negras cuando están secas, se ponen verde cuando llueve, cuando están húmedas. Se mueven por espora. Entonces, si eliminamos de esta pared, se van a pegar exactamente al lado o en el edificio al lado. ¿Y cuál es el tratamiento para químico? erradicarla? También eso, con biocida. Eso es importante hacerlo. O sea que aunque le pongamos un material arriba, si no la quitamos con productos químicos, van a volver a salir. Si no quitamos suciedad, polvo atmosférico, dióxido y monóxido de carbono, que está todo. Prácticamente estamos dejando un problema, y como que yo tengo un problema en la piel, me pongo arriba, me maquillo y ya he resuelto, pero he resuelto por el momento, el problema en la piel me va a empeorar. Bueno, entonces, viendo todo esto, que es un proceso largo, difícil y que tiene que ser hecho por restauradores especialistas, nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a preguntarle a José Enrique, ¿está permitido que estas construcciones tengan intervención sin el permiso de patrimonio? Porque tengo entendido que yo compro una casa en una de estas calles que es patrimonio monumental del país y yo no puedo intervenirla. Entonces el gobierno sí puede hacerlo, fue un descuido, ¿qué pasó? Nos vamos a la pausa, volvemos. Me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y
bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Wind Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Wind Telecom. Siente tu libertad. Juega, raya y gana con los nuevos rayaditos de Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. En una fracción de segundo, tu vida puede cambiar para siempre. Una adolescente universitaria, idiota, yo, una azafata, el paquete no está aquí, una mujer embarazada, tú que tenemos que hablar, un marido celoso y dos hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Me llama mucho la atención, José Enrique, que estos trabajos estén siendo dirigidos por extranjeros, en este momento habiendo en el país personas, arquitectos, conservadores, pues muy buenos e involucrados en este tipo de cosas. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, fíjate, ahí estás tocando el tema de las intervenciones generales que se están Sí, haciendo en la zona colonial, la ciudad colonial, sí. De acuerdo a los fondos que vienen provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Resulta que hay unos protocolos internacionales con los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo que en cualquier licitación, las licitaciones tienen carácter internacional y todos los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo tienen el derecho de hacer ofertas en las licitaciones. En este caso, desde España, desde todos los países iberoamericanos pueden participar en las licitaciones. Lo que pasa es que el pliego de condiciones que exigen para este tipo de trabajos a veces son unos estándares tan altos, que hay poca afluencia de profesionales dominicanos que cumplan con esos requisitos. O sea, pueden tener la experiencia, pueden tener la mejor buena voluntad, pueden tener el conocimiento del lugar. ¿Pero cuáles serían los requisitos? Bueno, a veces hay requerimientos de experiencia de trabajos similares, de la misma escala económica,
que hayas tú tenido los últimos 10 años. Entonces, ¿cuántos proyectos similares se han hecho en República Dominicana que un profesional dominicano de la restauración se haya visto involucrado? Yo creo que ninguno. O sea, de los años 70 no ha habido otro. Entonces, lo que hemos tenido siempre son intervenciones menores. Entonces, cuando viene una gran firma, por decir un país, una firma española que ha intervenido en Quito, que ha intervenido en Brasil, que ha intervenido en España, y tienen unos montos operativos bastante elevados comparados con el de Santo Domingo, obviamente entonces... Pues entonces lo que debería de hacerse es un híbrido, si eso no pero no está cubrir... contemplado, porque acuérdate que los términos de referencia están ya preestablecidos, una serie de cosas, y en este caso, Turismo, que tiene una oficina que está dirigiendo el procedimiento, se acoge a esas normativas. Entonces muchos dominicanos preparados, como tú bien dices, que hemos estado involucrados por muchos años al proceso de restauración y conservación de la ciudad colonial, de alguna manera no han estado involucrados directamente. Pero yo creo que eso pudiera llegarse a una negociación, que el mismo presidente Danilo Medina, que no, ahora Mónica, está porque tratando eso no es una decisión de gobierno. Sí, no, es yo una entiendo. decisión en la negociación que se hizo para el préstamo. En ese momento, y fue que se debió entonces haber debió negociado. establecerse todo ese protocolo para que eso no sucediera. Entonces, y esto nos garantiza entonces que esto va a quedar hecho a la medida de cómo se necesita el patrimonio nacional nuestro. Bueno, acuérdate que hubo un proyecto previo que fue el diseño general de lo que se está haciendo, que también fue por licitación, lo ganó una firma italiana hace muchos años, y ese es el patrón, el guión que se está llevando. Yo no tengo duda de que el diseño tenga como objetivo mejorar todo el entorno y de hecho lo que se quiere generar es un impacto. Acuérdate que no es toda la ciudad colonial que se está restaurando, remodelando, sino simplemente las vías públicas y los cables, etcétera, mejoramiento de iluminación. Lo que se anda buscando con esto es que crea un impacto tal que a nivel privado y a nivel de otras instituciones entonces comiencen a intervenir a partir de ese momento en el centro histórico. Eso es lo que se va buscando. O sea que finalmente, bueno, ahora siempre en la queja de nosotros, y comparto con Simón, es el procedimiento, el proceso que se usa. A falta de un manual de procedimiento de intervención en los centros históricos, en los inmuebles coloniales, suceden muchas cosas que son de la voluntad del que está involucrado. Si la persona que tiene el proyecto es una persona consciente, preparada, quizás el resultado pueda ser adecuado, pero si le toca a una persona sin esa característica, estamos siendo débiles ante la posibilidad de que el resultado no sea bueno. Pero no se supone que esto que tú has dicho de las leyes que tiene este mismo préstamo garantiza. Sí, pero es en términos de procedimiento, lo técnico. Lo que Simona te está explicando como un ejemplo, intervención en asuntos de la patología de la piedra. ¿Qué hacer en esos casos? Eso no está establecido. O sea, debería haber un manual que te dijera, para usted intervenir en edificios, en paredes de piedra, el proceso es A número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Entonces usted lo ha ido cumpliendo, entonces hay un manual de procedimientos. Ok, ¿quién negoció este préstamo entonces? El gobierno dominicano, eso es un préstamo que ha estado involucrado durante 15, 20 años en la República Dominicana. Finalmente, al final, siempre las negociaciones las hace en ese momento el secretariado técnico de la presidencia, que es la contrapartida dominicana, pero en este momento se le pasó a Turismo. Turismo, después de muchos años en que estaba dando vuelta, que si era el Ministerio de Cultura, que si era el Patronato de la Ciudad Colonial, que si era el Ayuntamiento del Distrito, que si era Patrimonio, finalmente cayó en manos de Turismo, y Turismo, teniendo una visión turística del centro histórico, está manejando el proceso. Hay muchas discrepancias, muchas quejas, los procesos siempre traen quejas. Al final esperemos que sea positivo, pero en el proceso ha sido muy tormentoso, ha creado muchos problemas. Se han perdido oportunidades de estudiar las capas el subsuelo de la ciudad histórica de Santo Domingo para hacer un levantamiento minucioso de aquel vestigio de 500 años que hemos tenido en la ciudad. Han aparecido algunos elementos, la arqueología no estuvo contemplada de una manera también muy específica. Sí se contrató una consultora, una vigilante de la arqueología, pero no hubo trabajos per se de arqueología. Tú lo que te refieres, José Enrique, para que los amigos entiendan, es que al levantar las calles de la ciudad colonial se debió haber aprovechado para hacer un estudio arqueológico como lo hacen en tantos países, con los que se determinan muchísimas cosas de hace 500 años. Claro, lo que pasa es que, como dijimos al principio del programa, hay un tema de velocidad. Entonces, ahí entran los factores políticos, los factores estratégicos, el marketing político. Al gobierno de turno, le tocó esta situación, puede ser cualquier otro, le interesa inaugurar, entonces le interesa terminar y poder decir, ya concluimos. Y volvemos de nuevo, los centros históricos y el patrimonio monumental, el patrimonio histórico, no van de la mano de la velocidad. Entonces, ahí es que está el detalle. Dura un poco más tiempo. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos en el equilibrio? Si aceleramos,
y no destruimos, si nos detenemos pero tampoco terminamos. O sea, ahí hay un equilibrio que hay que manejar que es muy débil. Eso es básicamente lo que te puedo decir. Bueno, esto que tú dices de la ciudad colonial es muy cierto. No podemos darle velocidad a algo tan delicado y que el proceso puede arrojar muchísimas cosas que de otra manera, ya después que se acabe, no vamos a poder saber más nada, como son estos procesos arqueológicos, por ejemplo, y debió sí haberse aprovechado esto. Simone, entonces, volviendo y para ya dejar cerrado este caso, hablando ya de la ciudad colonial en su conjunto, no solamente de la Puerta del Conde, ¿cuáles son las recomendaciones que tú das para la intervención? Porque se habla también de la conservación y remozamiento de la catedral, y hasta he oído que han dicho, bueno, pues ahora cuidado si también nos empañetan la catedral. ¿Qué podemos hacer nosotros y qué tú como conservadora pues recomiendas para estas próximas intervenciones? Perdón, y excusa que interrumpa, Sí, Simona. sí. La catedral no va a ser empañetada igual que la Puerta del Conde, porque eso es un Eso proceso esperamos. diferente, ¿no? Y ahí en la catedral se ha llevado minuciosamente el proceso de restauro. De hecho, tiene ya 30 años restaurándose la catedral y ahí hay otra serie de elementos positivos. O sea, bueno. no va a suceder. Afortunadamente, eso no va a suceder de la manera que se hizo en la Puerta del Conde. Puede suceder algunos lienzos, algunas cosas específicas que vayan a enlucirla, vayan a ponerle revoque de nuevo, pero no de la manera agresiva que fue. Además, la catedral también aquí me parece que es una empresa española, ¿no? No, es una oficina local, que es la oficina de la obra de la catedral, pero tienen Una empresa consultores española que españoles ya, para o eso. sea, Claro. que tiene muchísima experiencia. A mí me preocupa más para la empresa española porque no tendrá la mínima idea de la situación que va a encontrar aquí. O sea, muy diferente de situaciones pésimas que se encuentran en Europa, muy diferente. O sea, para nosotros restaurador europeo es una sorpresa aquí, sinceramente. ¿Qué recomiendo? Primera cosa, voluntad. La zona colonial necesita no tanto gastar dinero en restauración cuanto en mantenerla. Eso es importante, como estaba diciendo tú antes. Y el mantenimiento cuesta mucho menos que una restauración. Se vería claramente dándole donde es necesario, en caso extremo, su intervención. Pero mucha voluntad, amor, el patrimonio más importante que tiene la República Dominicana, el primero de América. O sea, educar. Que no solamente es un patrimonio nacional, sino de América. Educar. Por ejemplo, mira, yo enseño en la Universidad APEC, dentro de la materia tengo una que es restauración y conservación, donde no enseño ni a restaurar ni a conservar, porque es una materia, o sea, es una carrera. Pero enseño a sensibilizar. Entonces pongo investigaciones, son 3 investigaciones, una con monumentos italianos, la segunda con monumentos españoles, el tercero, que es el examen final, con el monumento de la zona colonial, porque quiero que vean, ¿no? Hacer un grado de comparación, pero a mí lo que más me interesa es que salgan sensibilizados, efectivamente observan más. Porque eso va a después ser de lo esta único materia. que nos va a ayudar. Entonces yo veo exacto que la educación en ese sentido ayuda mucho. Nos vamos a la pausa y cuando venga quisiera que habláramos un poco sobre algo también que se ha comentado mucho y es cómo la gente pide que el Parque Independencia se acerque más a la gente. Se dice que la verja del Parque Independencia ha separado el parque, que ya las personas no pueden ir, pero por otro lado también tenemos gran preocupación pensando que se puede, si el vandalismo que existe es grande y pudiera, en vez de la gente disfrutar ahí adentro, pudiera quizás ni poder ir por delincuencia, por problemas, y también yo no sé hasta qué punto esto puede ser un parque que tenga pues una utilización de recreación y no de símbolo, porque son cosas a veces un poco diferentes. Nos vamos a la pausa, volvemos. Dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias,
con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. En una fracción de segundo, tu vida puede cambiar para siempre. Una adolescente universitaria. Idiota. Yo. Una azafata. El paquete no está aquí. Una mujer embarazada. Sí, que tenemos que hablar. Un marido celoso. Y dos hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas, un mercado global y rápido, exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Wind Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Wind Telecom. Siente tu libertad. Juega, raya y gana con los nuevos rayaditos del Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Bueno, José Enrique, ¿hasta qué punto podemos cambiar el aspecto físico de un símbolo que ha representado para nosotros en la culminación de la independencia nacional? Bueno, fíjate, retomando lo que hablamos en un principio, tu idea del símbolo, yo creo que el mayor daño que se ha provocado con el cambio de la imagen de la Puerta del Conde ha sido que las personas se han sentido dolidas porque su imagen ha transformado. O sea, la persona adopta un retrato, una figura de algo que considera valioso para su identidad. Entonces, cuando tú de golpe le eliminas esa referencia, entonces los estás maltratando, los estás lesionando. Los monumentos tienen un valor histórico porque no solamente por el hecho que sucedió ahí, sino también porque las generaciones a través de los años van adoptándolo como representante de su propia identidad. Claro. Entonces,
Más allá de los aspectos técnicos, hemos hablado aquí, conservado, que si estuvo bien, que si estuvo mal, que si era necesario o no. Yo creo que antes de tomar una decisión tan drástica como haber empañetado la Puerta del Conde, había que sensibilizar a la población de que su imagen iba a cambiar. Entonces, cuando se hace esto de manera violenta, entonces la gente reacciona. Y la gente tiene derecho a reaccionar. La gente tiene derecho a que se eche para atrás una decisión, una acción que atenta contra sus propios intereses emocionales y referenciales. No es cierto que los técnicos estamos por encima de la población cuando se trata de figuras emblemáticas como esta. Nosotros tenemos la obligación de preservar el elemento con sus características para que siga siendo el símbolo de la ciudadanía. El deber de nosotros, como hemos dicho aquí, y Simona lo ha señalado, es preservar, conservar. Y cuando estamos hablando de conservar, no estamos hablando de transformar. Lo que debemos es preservar esa imagen. Si en un momento ya nosotros hemos adoptado que esa edificación, esa estructura era en piedra en vista, y quisiéramos mantenerla, pero también conservarla para que no se destruyera en el tiempo, entonces hay una serie de pasos que debemos haber llevado para preservar esa imagen, que es sumamente valiosa. Acá está en la papeleta de 100 pesos, Exacto. Está en la parte de atrás, o sea que ya es una imagen que nosotros tenemos adoptada. Entonces, si al final, porque ya había que ponerle ese pañete porque se iba a destruir, entonces eso era algo que tenemos que educar a la población, ir preparándola para que la gente fuera aceptándola y al final no atentáramos contra los símbolos de la identidad del pueblo dominicano. Y en cuanto a si puede ser reintegrado a la vida recreativa como parque, José Enrique, ¿cuál es tu opinión? Bueno, el parque siempre fue un proyecto controversial desde que se reconstruyó en 1976, porque hemos visto imágenes, y algunas personas lo recuerdan, que era un gran parque decimonónico de lo que sucedieron en todos los países iberoamericanos, donde había una gran glorieta, una gran estructura con fuentes, paseos, etcétera, que era parte de la vida de esa época y tenía un aspecto romántico. Afortunadamente queda una imagen en la película El Padrino 2, que ahí está la figura del parque recreado como era. A nosotros se nos fue de golpe también ese símbolo, que ya teníamos casi 100 años con esa identidad, y pasó lo mismo. De repente se borró la memoria, apareció un nuevo parque con un diseño contemporáneo y se hizo una estructura monolítica que ahí descansan los restos de los padres de la patria, con la idea de que eso se convirtiera en otro símbolo. Sin embargo, el pueblo lo rechazó. Desde un principio el pueblo no aceptó esta nueva característica de lo que era su parque Independencia. Ahí se afectó de nuevo la memoria colectiva, la identidad del pueblo, los símbolos. Bueno, ya eso fue en el 76, han pasado 40 años. Claro. Entonces también el parque estaba totalmente destruido porque se convirtió en una especie de no lugar, en un sitio donde sencillamente la gente no lo visitaba, se había convertido en un antro de perdición. Entonces obviamente hay que volver a intervenir. Tengo entendido que la oficina que está haciendo eso está simplemente rehaciendo el parque exactamente como se hizo en 1976, es decir, que no hay nada nuevo, sino volver otra vez a remozar aquello, volverlo a tener en las mejores condiciones posibles para el presente. El parque fue muy controversial también porque cerró. En vez de ser un espacio abierto, hubo la verja. Pero ahí debemos decir que el arquitecto Cristian Martínez, atendiendo aspectos de seguridad en aquel momento también, se pensó en la verja para proteger el mismo altar de la patria, de vandalismo, de ese tipo de cosas. Y él tuvo también la sensibilidad, hay que decirlo, de que la verja, de alguna forma, cuando tú te paras frente al parque, sí, tú ves el parque, o sea, no lo tapas. Él, como arquitecto en ese momento, tuvo una decisión correcta para lo que andaba buscando. Yo creo que, yo soy acorde de que los espacios públicos deben ser abiertos. Ahora, depende también de la cultura, depende también del sitio. O sea, hay sociedades que los espacios abiertos son totalmente usados de una manera democrática, una manera respetable. Aquí tenemos todavía una serie de problemas, nos faltan controles, nos falta vigilancia, nos falta que la población use los espacios públicos de manera adecuada, entonces muchas veces se recurre a las verjas que no son del agrado nuestro, pero son respuestas a la cultura local de la República Dominicana. Yo creo que en la medida que las poblaciones aprendan a usar, a respetar y a disfrutar de los espacios públicos, creo que en esa medida podemos leer la educación de los ciudadanos que viven ahí. Y yo siempre he dicho que
el que respeta los espacios públicos es una persona educada, Claro. porque qué maravilla vivir en estos países donde tú vas caminando por las calles y es como si viviéramos en sitios bellos, preciosos. No nos hace falta ni siquiera que nuestra propia casa tenga lujos si las calles lo tienen. Simona, no nos queda más tiempo, pero tú comentabas fuera del aire cómo se descubren historias a través de la restauración que a veces conocen ustedes más del tiempo en que fue hecho un monumento, una obra, que los mismos autores. Sí, eso sucede también con la pintura. O sea, el trabajo minucioso que tiene un restaurador sobre cualquier obra de arte da la oportunidad de descubrir secretos a veces, huellas o particular técnico que ni el mismo artista conoce, o sea, ni el mismo autor de la obra conoce, sí. O sea, que es un trabajo así tan, a veces por el tiempo que le dedicamos y la experiencia que tenemos. Que es como decía José Enrique, que es un trabajo que hay que hacerlo pausado y con mucha calma. Por eso, por ejemplo, yo documento todo, porque eso hace parte de la historia. Y con fotos y en una época digital como la que vivimos. Con escrito y con fotografía, todo. Bueno, pero lo único que me lamento es que en este programa hemos entonces comprobado con esto que nos ha explicado Simona y también lo que tú has dicho, José Enrique, que no era necesario para la conservación del altar de la patria empañetar estas paredes. Cosa que me parece muy triste porque cambiar lo que es la imagen, como tú muy bien dices, que se hizo en 1975 y la población lo rechazó, ni siquiera porque estuviera bien o mal, sino porque cuando una población adopta un símbolo como imagen de la dominicanidad, nadie tiene derecho a cambiarlo de buenas a primeras y mucho menos si no es para conservar lo que es esta imagen que nos representa a todos. Gracias a José Enrique del Monte, gracias a Simone por estar aquí con nosotros esta noche explicándonos pues las conveniencias o los inconvenientes de este tipo de restauración y cómo va trabajándose en la ciudad colonial para su remozamiento. Les recuerdo que puede volver a ver este programa el miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de CTV y que nos sintonice la próxima semana donde a través de las experiencias y los análisis de nuestros invitados pues aprendemos a entender mejor este mundo moderno y mágico que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.